¿Qué tal todos? Bienvenidos al Hombre de hoy. En este episodio tengo el gusto de conversar con un amigo y maestro en muchos sentidos. Con él he aprendido sobre la comunicación más allá de las palabras, cómo nuestro cuerpo, respiración y energía comunican más de lo que creemos y cómo los caballos, seres profundamente sensibles, pueden reflejarnos con claridad si estamos presentes, en calma o en conflicto interno. En esta conversación, para este episodio, quiero que exploremos cómo esa presencia y congruencia que aprendemos con los caballos puede transformar también nuestras relaciones humanas y nuestra forma de estar en el mundo. Así que hablando un poquito más de este maravilloso invitado que tenemos en esta ocasión, Mauro Madariaga es etólogo equino, con años de experiencia en el estudio del comportamiento y manejo de caballos, burros y mulas. A través de su trabajo, busca generar una relación más consciente y respetuosa entre humanos y equidos, basada en la observación, la empatía y la congruencia corporal. Además de su labor técnica, Mauro es uno de los facilitadores del Retiro El Hombre Soberano, donde genera un espacio de aprendizaje en el que los hombres pueden reconocerse a sí mismos a través del vínculo con estos animales. Ya leí ahí toda la introducción tuya, Mauro, pero realmente lo que quiero aquí es que todos estos hombres que te vayan a escuchar te conozcan realmente, porque creo que las mayores enseñanzas están en el Mauro presencial, el que realmente podemos conocer y el que podemos aprender como un maestro. Así que bienvenido, Mauro, a este podcast. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación a Voices, pues a las personas, ¿no? que hemos estado eh, compartiendo experiencias y pues es recíproco, ¿no? Vas aprendiendo, pero también vas mostrando un poco de lo que a ti te ha sucedido, ¿no? De verdad, estoy emocionado, estoy sudando porque creo que es parte de esa emoción, ¿no? De reconocer, ¿no? Que existe eso dentro de nosotros. Maravilloso, pues quiero empezar con una pregunta, como te decía antes de empezar a grabar, una pregunta de apertura, que es, honestamente, profundamente, conscientemente, ¿cómo estás? Pues me encuentro bien, creo que es parte, pensando en mis lógicas, eh, en este estado de estabilidad, ¿no? Que puede tener, sí, de momentos puede tener pequeñas frecuencias bajas, muy elevadas, pero yo creo que esas onditas pues van en mi vida de acorde a la situación, ¿no? Entonces eso creo que para mí me da gusto de poder estar experimentando las situaciones en las que me encuentro hoy, pero sobre todo también es como un marcador, fíjate que esta pregunta que me la haces es como un marcador para mí de sentirme que estoy en este proceso, ¿no? Que estoy en este proceso, que estoy pues en armonía, que no tengo sobreactivadas ni lo negativo ni la euforia, ¿no? Ujú. Sino más bien como en este estado de calma, de escucha, de seguir aprendiendo, de seguir explorando. Pues estoy estudiando, tengo trabajo, tengo mi familia, mis hijas, o sea, amigos. Pues creo que esa es la parte, ¿no? Que en realidad pues les comparto, ¿no? De estar bien. Estar bien, qué bonito se siente poder decir eso, ¿no? Sí. Sobre todo tú y yo que luego nos hemos acompañado en momentos de no estar tan bien. Exacto, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que cuando, ahora que me hace reflexionar mucho esto, o sea, sí puedo a lo mejor tener preocupaciones porque no entregué ciertas cosas, porque no estoy generando ciertas cosas, pero yo creo que esa es la parte que nos motiva, ¿no? Nos motiva
a continuar, a decir, ok, voy a cumplir este propósito, voy a mejorar esto, pero es como la parte motivacional al final de cuentas que nos ayuda, ¿no? A continuar en ese camino. Pero a donde creo yo que me hace mucho eco es cuando, ahorita recordando, ¿no? Las primeras veces que tuvimos interacción, este, de humano a humano, ¿no? O sea, en presencial, pues había muchos picos, ¿no? Que estaban, pues tal vez para mí eran negativos, ¿no? Con todas estas expresiones o emociones que uno no quisiera quitárselas o arrancárselas y Ujú. tirarlas, ¿no? Pero creo que esto, pues, se ha ido modificando, se ha ido aprendiendo también en ese sentido, Ricardo. Y ha sido todo un honor poder ver ese camino, que tú veas tanto mi camino como yo poder ver tu camino y poder irnos apoyando en ese proceso con tanto los aprendizajes con los caballos, con las yeguas, como con los hombres con los que hemos estado trabajando, ¿no? Ya en 5 retiros para hombres que hemos desarrollado o colaborado juntos. Ha sido bastante, ha sido un buen y quiero mencionarlo, ¿no? Quiero ponerlo ahí sobre la mesa como algo que me trae mucha gratitud, que realmente me hace sentir muy agradecido de compartir con hombres como tú. Así que gracias por eso. No, gracias a ti, ¿no? También porque el día que platicamos por primera vez fue, para mí era raro, ¿no? Presentarle a alguien lo que has experimentado, lo que vives, ¿no? Y poderlo transmitir a alguien que tal vez ni por acá ni la idea de los animales con el comportamiento, cosas, pues a veces es muy difícil, pero yo creo que eso también, Ricardo, pues habla, ¿no? De las personas, ¿no? De las que me he encontrado como tú, como muchos que estamos dentro de Voices, el poder platicarlo, el poder comentarlo y que te conecte, pues eso también habla de una gran empatía, ¿no? Sobre todo de sensibilidad, de apertura, ¿no? Para poder a tener este tipo de conversaciones, porque creo que también a veces algo que he aprendido sobre todo con estos procesos y dentro también y fuera también, que pues los procesos no son lineales y me refiero a procesos a todo, ¿no? La comunicación, el aprendizaje, las amistades, no, o sea, las relaciones, ¿no? No son lineales, ¿no? O sea, múltiples, y eso pues me hace recordar de las primeras conversaciones que tuvimos, ¿no? De esos matices, ¿no? De esas, incluso de esos matices y de esas formas, Ujú. ¿no? Que pueden ser cuadradas, circulares, estrella, de, de una explosión de formas. Sí, que cada una de esas exige cierta, pues ahorita tú lo dijiste muy claro, ¿no? Exige empatía, exige observación, exige conocer el contexto del otro, el contexto de uno mismo para entender el por qué nos relacionamos de ciertas formas, qué necesidades tenemos, qué necesidades tengo yo como persona, pero qué necesidad tiene el otro ser que tal vez tiene un contexto distinto, una forma distinta de relacionarse con el mundo. Y ahí quisiera que llegáramos en algún momento en esta conversación un poco más a fondo en esa parte, pero primero, para poner en contexto a los hombres que están escuchando este episodio, a las personas que estén escuchando este episodio, ¿por qué carajos invité a un etólogo equino aquí al, al hombre de hoy? Pues vamos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa realmente ser un etólogo equino? ¿Y cómo llegaste a este camino? ¿Cómo llegaste a hacer esto que estás haciendo ahora? Uf. Uy, pues ha sido un camino muy interesante, pero también sobre todo con mucho sabor, ¿no? Con muchas eh, factores o aristas, ¿no? Que han ido llevándome a esta parte, ¿no? Del comportamiento. Bueno, la etología está muy relacionada, ¿no? Sobre el estudio natural de los animales en general, ¿no? Y esto yo creo que ha sido parte de mi interés porque he trabajado con animales, he estado interactuando con animales, pues desde
muy pequeño, ¿no? Y en especial, pues con estos equidos, que son los burros, caballos y mulas, que en su momento, pues es así como que muy extraño. A lo mejor en el tema de los caballos, pues puede decir, ah, pues mira, es el psicólogo de los caballos, ¿no? Pero de burros y de mulas, pues es un poco diferente. Pero más allá, yo creo que cuando nosotros encontramos como esta parte, entendemos el comportamiento natural de las especies, incluyendo la parte humana, pues hay muchas conductas, ¿no? Que son la base, ¿m? Como las reacciones ante un miedo, como las reacciones ante la alegría, felicidad, ante una amenaza. O sea, son reacciones que tenemos biológicamente pues, los seres vivos, la mayoría de nosotros, en especial los mamíferos, tenemos esa capacidad. Llego porque mi necesidad de poder trabajar de manera fluida siempre ha sido mejorar la relación humano-animal, ¿sabes? O sea, siempre ha sido tratar de quitar ese tipo de usos, de costumbres tradicionales que están basadas en el sometimiento, en el dolor y en el miedo, ¿no? En la interacción con los animales en general. Y creo que eso me lleva también porque siendo verdaderamente auténtico conmigo mismo, pues yo practicaba ese tipo de manejo, Ujú, ¿no? Pues donde también empecé a descubrir que me desgastaba más, me enojaba más, me frustraba más, y el único que de alguna manera recibía los malos tratos, pues era el propio animal, ¿no? Pero también había una parte que ahí se reflejaba con mismo por ese sentimiento de enojo, ¿vale? ujú, Pasó la cuestión que si yo entendería, si yo comprendería el cómo estos animales se comportan de forma natural, entender que una patada muchas veces no es porque me quieren hacer daño o porque es un mal comportamiento, es una reacción de ellos ante una incomodidad. Entonces, cuando empiezas a descubrir eso, dices, ok, ¿qué estoy haciendo yo? Yo como persona, yo como el ser pensante, estoy realizando algo que está detonando esa reacción. Entonces, comprender el comportamiento, pues me implica, ¿no? Implica todos estos procesos de cómo aprenden, de cómo reaccionan, de cómo se comunican, pero esa es la base de la etología. Si yo no tengo esa base, pues muy difícil voy a tratar de ser empático con el otro. En este otro, pues son los équidos o el caballo, ¿no? Si no tengo esos conocimientos y si siempre es mi formación con una estructura muy recta, muy lineal, como lo habíamos comentado, pues seguramente voy a recaer en esos métodos que están basados en lo que había dicho, ¿no? Como de miedo y de sometimiento y dolor. Y la etología, pues me ha ayudado, ¿no? También a conocerme, ¿no? O sea, yo viéndome ya como especie, como les decía, ok, conozco el animal, pero también la etología me ha ayudado también a irme conociendo más. ¿Sí? La forma en cómo me paro, la forma en cómo interactúo, cuáles son mis necesidades también, porque cuando hablamos del comportamiento natural, es saber cuáles son esas necesidades. ¿Sí? Entonces, cuando pones en balanza mis necesidades y las necesidades del caballo, porque yo me las puedo aprender las del caballo, es que el caballo tiene que caminar hasta 70 kilómetros al día, es que el caballo tiene que alimentarse de 14 a 22 horas al día, es que el caballo es de manada y le gusta estar en grupos sociales, sí, pero ¿qué pasa de la otra parte hacia mí? Entonces ujú, ahí viene toda esta cuestión, ¿no? De entender, de enterarme más sobre, ok, qué interesante, ¿no? Y empiezo a conectar esa etología que viene del estudio del comportamiento animal a el estudio del comportamiento, pues, humano, ¿no? En este caso, hacia mí. Y es ahí a donde empieza, pues, este proceso, ¿no? Este proceso también de el autoconocimiento principalmente
porque también en mi vida, en ese momento, cuando yo empezaba a conectar los conocimientos, porque pues esos dos mundos también estaban en un proceso, ¿no? En un proceso de reconstrucción, de quererme entender más. Y pues era mágico, ¿no? Porque una anécdota muy, muy simbólica que tengo es que yo cada 8 días iba a ver unos animales y esos animales siempre peleábamos, o sea, peleábamos en el sentido del gato y al ratón. Llegaba y él corría y ahí andaba persiguiéndolo y tratando de agarrar y de medio aplicar lo que conocía en ese momento de etología. Pero algo fabuloso fue que sufro esta crisis pues emocional y me acuerdo que esa vez, ¿no? Llegué así con energía baja, con un lenguaje corporal bajo y me doy cuenta que en ese momento le pido, ¿no? O sea, le pido al universo, le pido al burro yo entre mis cosas y les digo, oye, hoy no quiero pelear, hoy no quiero correr, ¿no? Me bajo y como si fuera algo mágico, ¿no? Me bajo y el burro quieto. Y yo fue así como que, a ver, algo está sucediendo. Entonces también, pues eso me intriga más o me despierta el conocer más qué hubo haber pasado, porque si yo me hubiera quedado, ¿no? Que fue algo mágico, fue algo que fue espontáneo, pero sí quise desencadenar, ¿no? Quise desencadenar cuáles habían sido esas cosas que a lo mejor yo no estaba registrando, pero el burro sí, o el caballo sí, ¿no? Qué maravilloso. Entonces ahí otro, otro flash de la etología es conocer sobre los sentidos, sobre las sensaciones, sobre las percepciones que ellos tienen, a lo mejor más desarrollada que nosotros las tenemos ahí. Y es así, ¿no? Que comienza esta historia y esta relación, ¿no? De la etología y con el proceso de Mauro. Y qué genial, porque me recuerda muchísimo la primera vez que hablamos tú y yo y que me propusiste, ¿no? Oye, pues hay un lugar que me prestan para poder trabajar luego con caballos. Me gustaría enseñarte lo que hago. Creo que va de la mano con lo que estás haciendo. Pues tú te habías unido al círculo virtual de hombres y estábamos compartiendo un poquito de ese proceso, ¿no? De los procesos que llevamos personalmente. ¿De alguna forma te resonó? Te acercaste conmigo y me dijiste, tienes que venir en algún momento para que ver qué se puede ligar aquí en todo esto. Y en esa primera vez que nos vimos, que fuimos a aquel rancho, que trabajamos con aquellos caballos y yeguas, de lo que me vino más a la mente como un aprendizaje casi, casi en inmediato en ese relacionarme con ya había estado con caballos, ya había estado con yeguas antes, pero nunca en un contexto de un reflejo tan directo, porque mucho del trabajo que al menos yo había visto y experimentado era muy enfocado en el bienestar de la persona, ¿no? La equinoterapia o algo similar, como con el caballo te apoyas para sanar tú. Pero lo que empezamos a hablar tú y yo fue algo bidireccional. ¿Cómo es que yo me pongo atención a mí, atiendo cómo estoy, cómo me siento, qué necesito, al mismo tiempo que pongo atención a qué necesita, cuál es el contexto y qué me está diciendo este ser vivo que tengo enfrente? Porque aquí es donde viene ese primer aprendizaje grandioso y profundo, ¿no? Que me llegó a mí. Estoy tan acostumbrado, y creo que esto puede ser un reflejo bien grande para muchas otras personas. Estoy tan acostumbrado a comunicarme con las personas todo el tiempo que solo me enfoco en los detalles a los que pues más tendemos como personas, ¿no? A la comunicación verbal, a las palabras, qué palabras estoy usando. Pero con el caballo no se puede hacer esto. No, no le puedo decir, vete para allá o ven para acá y me va a entender las palabras, ¿no? Y tranquilo. Y tú estás todo acelerado, ¿no? Es algo que me pasaba en esas primeras interacciones. Lo que nos dijiste en aquella ocasión, que me gustaría que lo fuéramos retomando ahorita, fue, estamos bien acostumbrados a hablar con palabras con otras personas
que no nos damos cuenta de qué estamos diciendo con el cuerpo, con mi ritmo cardíaco, con mi respiración, con mis movimientos, con mi postura, con mi calma o mi falta de tranquilidad, que puede que las palabras que estoy hablando no están alineadas con lo que mi cuerpo está diciendo, no están alineadas con cómo yo me siento y por ende, tú estás queriendo decirle algo a ese caballo o a ese ser, pero tu cuerpo le está diciendo lo contrario y te enojas, ¿no? Te enojas de, ¿por qué no me está haciendo caso? Además, cuando tu cuerpo le está diciendo muy claramente que es lo que ellos perciben mucho más atentamente o más profundamente que nosotros, que somos seres más verbales, al menos últimamente, en los últimos miles de años, por supuesto, que vamos ignorando esta parte más corporal, más de los sentidos, más de cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi cuerpo, que comunica a veces hasta más que lo verbal cuando hablamos de algo más profundo, ¿no? Sí, sí, yo creo, fíjate, ¿no? Que ahora pensando en esta reflexión y de lo que hemos experimentado, ¿no, Ricardo? Yo nada más como puntualizar antes de que me vaya hacia esa parte, dentro de las actividades que hago, pues tengo como dos ramos, ¿no? O sea, el primer ramo de profesión es esto de la etología, que tiene que ver mucho en mejorar la relación humano-animal. Y doy capacitaciones, curso enfocadas. Entonces, digamos, es esa interacción, pero por otra parte esta conexión, ¿por qué te busco? Pues tiene mucho también el, el que Mauro ahí tiene ese gusanito, esa necesidad también de poder compartir, ¿no? Principalmente con otros hombres, pero también, bueno, con los seres vivos, sintientes también, ¿no? Porque lo he hecho también con mujeres y esta parte de encontrar a voices, de encontrarte a ti, de escucharte y de empezar a tener esta empatía, dije, aquí es, ¿no? Aquí es donde puedo canalizar, donde me pueden también, porque no sabía prácticamente cómo hacerlo, porque también hay muchas eh, corrientes, hay muchas ideas que yo no coincido. O sea, yo estoy hablando desde la naturaleza, ¿no? O sea, desde lo natural de los propios animales. Eso era de cómo nosotros también, pues, perdemos estas capacidades que decías, ¿no? Entonces, Ujú. creo que el buscarte, el decir, ok, a ver si me entiende, por eso decía el principio pues fue para mí mágico, ¿no? Porque al ir a mostrarlo, pues hablábamos y en realidad fueron sesiones muy cortas, ¿no? De mucho efecto espejo, que como se le comenta, ¿no? De este efecto espejo, pero sobre todo también de no caer muchos en estas cuestiones interpretativas, sino de hechos, de cosas reales. ¿Vale? Porque yo creo que algo que los animales nos ayudan o nos enseñan son los hechos. Si tú vienes con un lenguaje corporal que para ellos les activa incomodidad, ellos no saben si esa incomodidad simplemente es una reacción que ese cuerpo me está indicando algo que es algo negativo. ¡Fum! Se van. ¿Sí? Pero la interpretación es muchas veces la hacemos nosotros, ¿no? Ahí viene, me está viendo feo, se está parando así, habla así, tal, tal, es una interpretación mía. Entonces creo que ahí hay ese mundo, ese universo totalmente diferentes. Entonces ahí es a donde empieza, digamos, este proceso, donde creo yo, o por lo menos como tú decías, hay diferentes actividades, ¿no? Ahora hacia la parte de las personas, como cuestiones sociales con los caballos, la quinoterapia, actividades, o sea, hay muchas ramas donde se puede tener a los caballos como esta parte. Yo aprendí mucho que son agentes o que son seres vivos que ayudan a facilitar el proceso,
¿sí? Yo estoy un poco en contra cuando se habla de es que son terapeutas, es que son coterapeutas, es que ellos te van a ayudar, te van a sanar. No, es un ser vivo que interactúa con otro ser vivo y que el que realmente, sí, obvio, tiene que ver la intervención de un profesional, de un coach, de un psicólogo, un psicoterapeuta, para poder mediar, para poder entender. Pero a lo que voy, cuando se fluye de manera orgánica un Ricardo con un caballo, pues también te ayuda a reconocer, ¿no? Yo creo que esas son de las partes que precisamente entraba mucho en caos, ¿no? Que decía, a ver, si yo me cruzo los dedos y me quiero acercar al caballo, pues el caballo agarraba, se daba la media vuelta y se iba. Si yo alzaba las manos, pues también se iba, pero si yo empecé a conocer mi cuerpo, Ricardo, para poder ver si esto funcionaba, si bajaba la respiración, o sea, todo. Entonces entendí también y vas encontrando evidencias que los caballos, ¿sí? Su principal herramienta o vía de comunicación es el lenguaje corporal. Y entonces dices, ah, mira, ¿no? O sea, conectas, ¿no? Que entonces a través de mi actitud, a través de lo que yo expreso, esto que le llamamos la energía también, y la energía la llamaría como la intensidad, si me acerco gradual o si me acerco en una sola exposición, ¿no? Pero también eso ha sido bien interesante, ¿no? De lo que decíamos, porque también creo que algo que hay que retomar, Ricardo, fue eh, yo creo que te lo comentaba, no vender espejitos, ¿no? No vender estas ideas de ven con nosotros y vas a sanar de aquí a mañana, ven con nosotros y el caballo te va a ayudar. No, sino que sea algo más natural, que sea Ujú, comprensión desde esta naturaleza de los humanos. Tenemos una ganancia, sí, porque nos ayudan a conocernos a nosotros a través de la interacción con ellos, ¿no? Y creo que esa es la parte bonita, emocional que uno puede experimentar. Por otra parte, también creo que cuando nosotros empezamos, ¿no? A tener como este tipo de autoconocimiento, la forma en cómo me paro, cómo miro, pero ahí te va algo bien importante, un dato bien importante, ¿no? En los últimos años han desarrollado algunas investigaciones para ver si el caballo, ¿sí? Puede reconocer, ¿sí? Ciertos gestos faciales de los humanos. ujú, Y hasta ahora han encontrado que sí pueden relacionar, ¿no? Que ciertos gestos están relacionados a miedo, ciertos gestos a enojo, ciertos gestos a la felicidad. Entonces dices, wow, o sea, esa capacidad y otra vez nos quedamos cortos, ¿no? Porque dices, pues estoy interactuando. A lo mejor no de una forma como los humanos estamos acostumbrados al querer hablar, ¿sí? Y querer enseñar, comunicarte a través de estas conexiones sonoras, pero yo creo que algo también que a veces se nos olvida, pues es esta parte también del reconocimiento corporal que mostramos allá. ujú. Y si le agregamos más cosas como olores, ¿no? Como el tacto, también es comunicación, lo Y ahí, auditivo, ¿no? ahí es donde entra una parte que te he aprendido mucho y que adoptado bastante para tanto mi trabajo personal como lo que comparto con hombres, la congruencia, ¿no? Ya no solo la congruencia de mis valores, ideas, propósitos, caminos y mis acciones, sino también la congruencia entre lo que quiero comunicar, transmitir y lo que realmente transmito físicamente. ¿No? Porque así como, vaya, el caballo lo observa rápido, tiene unos sentidos mucho más agudos que nosotros en varios sentidos para poder detectar estas partes, estos detalles, como el ritmo cardíaco, como los olores, como los movimientos, la intensidad de ese movimiento, la energía de ese movimiento, el estado emocional incluso de la persona o del ser que está cerca de ellos.
Y nosotros no es que no tengamos esa capacidad, vaya, va a ser diferente, pero sí detectamos de cierta forma estas partes y lo ignoramos de muchas formas, ¿no? Lo ignoramos y ponemos atención a las palabras solamente, pero no nos damos, o sea, conscientemente, pero inconscientemente Sí. sí está habiendo un input, una entrada de información por la postura de la otra persona, por cómo mueve las manos, por su mirada, por sus gestos, por su tono, ¿sí? Por cómo respira, por cómo habla. A veces la misma voz te dice cómo está respirando la persona y eso te comunica ciertas emociones o ciertos estados que puede impactar la relación que estás teniendo con esa persona en ese momento y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de esas cosas que pueden ser tan sutiles, pero tan importantes en nuestro relacionamiento. Y va de aquí para allá también, ¿no? Cómo Ujú. es que, y pongo el ejemplo de esa primera vez, ¿no? Tú, bien amable, bien empático conmigo, me pusiste un semental, ¿no? A trabajar con un caballo entero, grande, gigante, hermoso, para decirme, a ver, cabrón. A ver si mueves, a ver si muy energía masculina y sabe qué otras cosas. En ese entonces traía mucho el discurso de energía masculina, energía femenina, ¿no? Y a ver si mucha energía masculina mueve este güey, ¿no? Mueve este caballo. Y no, pues los primeros intentos yo en mi papel, no, vamos a ser Ricardo el facilitador, Ricardo el presente, el gurú de hombres, ¿no? Respiro y no, y vamos a moverlo, y lo jalo y no se movió ni un centímetro, ¿no? Nada, no me hizo caso, nada en absoluto, ni siquiera lo podía meter al corral porque se había desviado para comer un poquito de pasto que estaba ahí a un lado, y yo no lo podía mover. Y en lo que estoy intentando y me empiezo a frustrar, veo a Mauro riéndose allá a un ladito, ¿no? Y nomás lo veo con los brazos cruzados y evaluando, evaluando. Estuvo muy divertido porque justamente, pues ahí empiezo a darme cuenta de algo, ¿no? Estoy intentando moverlo jalándolo. Y por un lado es ridículo porque un animal de ese tamaño, fácilmente él me puede jalar a mí, me puede aventar, me puede, uf, sin problema me arrastra. Y yo estoy intentando jalarlo a la fuerza. Lo que iba aprendiendo ahí contigo y lo que me reflejó mucho fue ¿y si en lugar de jalar? ¿Y si en lugar de jalarlo por la fuerza, intento que me siga, intento guiarlo, intento liderarlo? Y es lo que tú nos decías en ese entonces. El caballo tiene que sentirse lo suficientemente seguro y en confianza contigo para seguirte, sin que lo tengas que golpear, sin que lo tengas que asustar, sin que lo tengas que jalar, forzar a algo. Si se siente seguro contigo y por su naturaleza, y ahorita nos pudieras contar un poco más, ¿no? Por su naturaleza van a seguir al que esté más tranquilo de la manada, al que esté más seguro, al que esté más en calma en ese sentido. No es que haya un líder específico en la manada, o puede que sí, no sé, ahorita me hablarás, tal vez estoy hablando desde la ignorancia, ¿no? Pero lo que he aprendido contigo es que hay ciertos roles en esa manada, pero que tiene mucho que ver la presencia de cada uno, la calma de cada uno para que sigan al que está tranquilo, para que sigan el movimiento como manada, ¿no? Al menos en lo que yo he observado, ¿no? Hacia dónde nos vamos, hacia dónde huimos, hacia dónde caminamos y demás, siguiendo al que está más en calma. Y eso lo notas en ese caballo específicamente. Está tranquilo, está comiendo, no te está haciendo berrinche, no me estaba haciendo caso, estaba tranquilo ese caballo. ¿Cómo pudiera ese caballo seguirme a mí? Yo estando igual o incluso más tranquilo, sereno, que se sintiera tranquilo de seguirme, que se sintiera tranquilo de estar ahí a mi lado y continuar, pues, a ver qué quiere este, ¿no? Y que le interese de esa forma, no que yo me vuelva interesante, sino que me vuelva calma para él, me vuelva un espacio seguro, una persona segura, un ser Ujú. seguro para él.
Y ahí me venía la reflexión importantísima, ¿no? A lo que voy con todo esto. ¿En cuántas relaciones no estoy yo jalando? ¿En cuántas relaciones no estoy yo jalando esa rienda, intentando que mi pareja me siga a la fuerza, en lugar de volverme un espacio seguro para ella, un espacio seguro para esa otra persona, y donde me siga no para yo ser su líder y yo decirle qué hacer, sino para que se sienta en la confianza estar, de estar conmigo, de voltear a ver lo que estoy haciendo, de voltear a verme a mí, porque estoy en esa calma, porque estoy en esa tranquilidad, porque me vuelvo esa persona segura para ella, ese hombre seguro para ella, que le dé la tranquilidad de poder caminar conmigo. No sé cómo te resuena eso, Mauro, pero eso es lo que yo saqué de ese primer aprendizaje fue esa parte. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, Ricardo, y entender, ¿no? Lo que te decía, entender desde la biología, desde la etología de los caballos principalmente vamos a hablar, ¿no? Ellos, comentaba una de sus características, yo le llamo necesidades básicas, pero también es algo propio de la especie, es esta cohesión social, ¿no? Esta estructura, estas interacciones sociales también están dentro de esta especie pues que tiene una función, o sea, yo creo que cuando empezamos a hablar de toda esta cuestión es para qué sirve estar en grupo. Y estar en grupo, pues ayuda para estos animales, y esto también, ¿no? O sea, tiene que ver en esas manadas de donde evolucionaron nuestros animales hoy en día, ¿no? Por eso hay mucha conexión. O sea, el concepto de estar en grupo es, en caballos, es, ok. El único objetivo es poder sobrevivir. Entonces, para poder sobrevivir, pues tengo diferentes funciones. El que cuida, el que está comiendo y el que descansa. Pero no se quedan fijos, esos roles empiezan ok, tú ya descansaste, ahora te toca cuidar, entonces hay una diversidad de roles para poder garantizar esa supervivencia, ¿no? Y tener éxito también en ese sentido. Pero es de una manera no egocentrista que ellos lo interpretan de esa manera. Y yo creo que nosotros hemos caído un poco en esa cuestión. Es que yo puedo, es que yo lo hago, es que yo tengo que jalar el caballo y tiene que generarme mi venida. ¿Por qué? Porque algo muy similar, y creo que te lo comentaba Ricardo, y aquí también, pues para los que nos escuchan, eh, puntos o un punto muy estratégico también que me empecé a dar cuenta en esos ayeres que empezaba a conocer estas dos partes, fue que me sucedió también lo mismo cuando yo estaba en una relación y había mucha esta tendencia, ¿no? Del controlador, del machista, del que yo soy el que promueve, yo soy la parte angular de todo esto, ¿no? Y me doy cuenta que cuando empezaba a trabajar, cuando empezaba, más bien estaba enseñándome a toda esta parte del comportamiento, me pusieron a caminar con un caballo, ¿no? Y algo muy poderoso fue eso, ¿no? Que pues el caballo si quería comer, lo dejaba. Si se quería parar, lo dejaba. Si se quería ir del otro lado, más que dejarlo, acompañaba, porque estaba yo con él conscientemente. No era de que me jalara, ay, sí, voy para allá. No, no, no. Estaba siendo consciente, siendo empático, que él estaba diciendo, se quería revolcar en la tierra, lo dejaba, ¿no? O sea, lo acompañaba, perdón. Y resulta que cuando empiezo a tener estas crisis, problemas de pareja y estar con el caballo, fue como ¡fum! Un balde de agua, porque fue ahí la primera vez que me hice la pregunta, ¿por qué con un caballo soy consciente, soy empático, no me desespero, incluso soy amoroso en comparación con supuestamente la persona a la que amo, a la que, uff, es todo? Estoy haciendo totalmente las cosas diferentes. Y ahí fue un balde de agua que para mí fue el primer encontrarse y decir, ok,
a ver, y esa fue una de las primeras enseñanzas de estos animales hacia mi vida, ¿no? Y también entender un poquito que cuando ellos pues están de alguna manera en estados naturales, pues tienen esta capacidad y en esta interacción con ellos también hay cosas, ¿no? Que son muy asertivos de que en este momento no te me acerques, en este momento quiero mi espacio, en este momento voy a cuidar mi recurso, estamos en grupo, pero tú allá, yo acá, o sea, hay mucho aprendizaje cuando empezamos a ver esta estructura, cosas que no estaba mirando en mi vida, o era muy invasivo, ¿sí? Y o era muy incongruente también. Entonces, unas partes de las bases que tienen los caballos, y que eso lo he aprendido por la gente que me ha formado, es que ellos, por ejemplo, tienen mucho que son asertivos, ¿sí? Que esta cuestión de en el momento que algo le incomoda, hey, te dice. Y nosotros a veces, muchas veces no en estas interacciones. O somos o no somos congruentes, ¿sí? Si el caballo te expresa que está enojado, te va a echar las orejas y te va tal vez una vocalización. Y nosotros no, ¿no? Nos preguntan, ¿estás enojado? No, para nada, pero tu acción, tus sentimientos son diferentes, ¿no? Entonces, es esa cuestión, yo creo que cuando lo vemos desde el punto de vista natural, es donde empiezas a entender y a comprender cómo ellos gestionan, tú hace un rato mencionabas de cómo ellos gestionan sus emociones, pero también sus interacciones a través de una forma mucho más efectiva. Porque te imaginas un conflicto de caballos de hace 60 millones de años cuando ellos evolucionaron, pues si tuvieran conflictos en la naturaleza, no existirían, Ujú, porque están discutiendo, estar pensando, pues lo que decíamos, ¿no? No hubieran garantizado esa supervivencia. Entonces son comportamientos, son instintos, ¿sí? O conductas aprendidas a través de toda una generación que les ha ayudado. Y que de momento nosotros queremos cambiar también de un momento hacia otro, pues es muy difícil. Pero también desde esta cuestión biológica, algo que he aprendido que, por ejemplo, en los caballos, la forma de cómo ellos interaccionan está basada en esta cuestión del liderazgo. Quitando el sesgo ahorita ujú, competitivo, empresarial, quitando el liderazgo en este tipo de estructuras de animales presa y que viven en grupo, está más bien modulado por este intercambio, ¿no? Este intercambio de roles, de este intercambio de vamos a cuidarnos, de que puede haber una yegua la más sabia donde están los recursos, donde podemos evadir depredadores, sí lo existe, donde está el semental protegiendo el arón, sí lo existe, pero al final de cuentas es una cohesión, ¿sí? Todo eso me va a ayudar a garantizar, pero es circular, ¿no? Es una interacción de liderazgo circular que ahí el concepto es quiero estar contigo porque confío en ti. Y ahí viene esa cuestión que tú comentabas, ¿no? En automático, yo creo que un animal de esa naturaleza, con un cerebro que expresa y que siempre va a estar alerta si viene un depredador, por lo que quiere es tranquilidad. ¿Y cómo se la voy a transmitir? No hablándole, no diciendo, hey, ven, vamos, ¿no? O, uff, espérate, a lo mejor esto, pues puede ser que para él sea algo, una señal de alarma. No puede ser. Entonces lo que decíamos, ¿cómo puedo ganármelo estando con él, observando, tal vez acicalando, rascándole el cuello, ¿no? Que es algo que también genera vínculos, que a veces nos olvidamos de esos apapachos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y eso pues va ayudando a ser más interesante. El caballo se empieza a sentir en esta área más segura, te empieza a relacionar con algo positivo, con algo que no viene nada más a dirigirlo, y empieza esa magia, Ricardo. Y también algo que otra vez es apagar esa estructura. Los caballos dicen, ven, vamos, caminemos, pues el caballo va a caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que también en la naturaleza
es la famosa hacer esta sincronización, ¿no? Hacer esta sincronía de movimientos para poder también fluir en la vida. Y muchas veces, ¿no? Cuando sucede esta parte, es que, o por lo menos en mí, en la parte humana, pues era mucho dirección. No, yo soy el que dirijo, yo soy esto. Pero también vas aprendiendo, hoy voy aprendiendo que no puedo estar viviendo todo el momento con esa estructura tan firme, tan lineal, ¿sí? Pero también creo que hoy es ya soltar, ver qué es lo que sucede, sin miedo al éxito, ¿no? Lo que dice la frase. Y creo que eso me ayuda mucho también poder entender. Ahora creo que de lo que comentabas, eh, nosotros pensar, no quiero etiquetar, pero sí hay una tendencia un poco que nosotros tenemos como estas dos características de ser un animal depredador y de ser un animal presa. Tenemos esta singularidad. Entonces, yo siempre que digo cuando estamos interactuando con los caballos, es saber qué es lo que estamos más sobreactivados y esa forma guerrera de cazador, de cómo me aproximo, entonces es como más conducta depredadora, ¿no? Ujú. O también en el presa, el que está muy bajito, el que está cabizbajo. No, yo creo que el humano, la parte de las personas, podemos nivelar y hay que saber en qué momento, ¿sí? Porque otra vez lo que decíamos, si yo me elevo, pues voy a tener problemas. Si yo me bajo, pues voy a tener problemas. Y yo creo que la armonía o la sincronización, y eso es lo que nos puede ayudar a facilitar el trabajo con caballos. ¿Sí? Podernos conocer desde esa raíz, conocer también esas sensaciones que tenemos, el reconocimiento de esas sensaciones, que muchas veces poco vamos a esa profundidad, ¿no? Con nosotros mismos. Sí, y me acuerdo de alguna vez que compartimos en uno de los espacios que hemos facilitado juntos o colaborando ahí en el retiro del hombre soberano, se mencionó algo por ahí de las líneas de, pues es que cómo me va a seguir mi esposa si ni siquiera le genero la confianza de que voy a sacar la basura cuando digo que voy a sacar la basura, ¿no? Si le digo, no, sí, yo saco la basura y no la saqué en 2 días, pues ¿cómo quiero luego estarla jalando y diciéndole, no, confía en mí, vieja? No, no es congruente, es cómo mis acciones están generando esa confianza de este hombre con el que estoy, ya sea como amigo, ya sea como pareja, ya sea como hijo, ya sea como padre, ya sea como lo que sea, incluso en el trabajo, ¿qué tan de confianza es para mí? ¿Qué tanta confianza me inspira? Con cómo se comunica, con cómo es que cumple lo que dice que hará, con cómo es que cumple con su palabra, pero también cómo es que me hace sentir, me aporta en sentirme seguro, segura en su cercanía. Y entonces me gustó mucho lo que decías ahorita de, pues no es un liderazgo egocéntrico de mírenme, ¿no? Estoy en el liderazgo y mírenme. No, es un liderazgo desde la confianza, desde la seguridad, desde la empatía, que no lo vuelve un liderazgo de, ay, 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 ¿cómo es? No, no, no. Así como el mismo caballo. El caballo es sensible porque sus sentidos son muy, muy profundos, pero también es asertivo. Si cruzas esa línea, te va a tirar la patada, te va a tirar la mordida, se va a quitar o se va a ir, Sí, ¿no? No, no por ser más sensibles, son permisivos. No, son claros con eso, ¿no? Y esa es una enseñanza bien grande que al menos he visto y que siempre me da risa. Siempre me da risa cuando lo veo en los hombres que están trabajando ahí contigo, porque sé que disfrutas mucho de hacer que se topen con la pared ahí, con los caballos o las yeguas. De, bueno, ¿en dónde en tu vida estás intentándolo de esta forma, jalando o intentando hacer que gire alrededor de ti y terminas girando tú alrededor del caballo? ¿No? El caballo te está dando vueltas a ti en lugar de tú darle vueltas al caballo, ¿no? ¿Por qué? Porque no te estás dando cuenta de dónde estás parado,
de cómo estás caminando, no estás en la suficiente firmeza o no estás tranquilo en ese momento, o estás con la expectativa, la interpretación de tengo que quedar bien con estos hombres que me están viendo y lo quieres mover, ¿no? Expectativas, estado emocional y calma, tranquilidad, confianza que generes a ese ser. Sí, sí, sobre todo, fíjate, Ricardo, dentro de estos procesos, que pues vas aprendiendo, ¿no? Digo, yo cada vez que veo, pues es seguir aprendiendo, ¿no? Cada una de las personas, cada uno de los hombres te regala algo siempre, ¿no? Esa proyección, ese famoso efecto espejo. Pero como dices, ¿no? O sea, cuando trabajas con esta dimensión y tienes esta apertura también, el simplemente interaccionar con un animal te puede ayudar a ti a reconocer, ¿no? Con lo que tú decías, la forma en cómo me acerco por primera vez, si es frontal, si es gradual, mi sensación, si tengo miedo o soy muy confiado, ¿no? O soy precavido, pero qué nivel de precavido soy, si soy invasivo, si los que me están mirando, todo esto que tú comentas, pues es muy potente al final de cuentas, ¿no? Y mayormente si el profe o el instructor le está diciendo, ándale, ¿qué? ¿No puedes? ¡Fum! Pues más, ¿no? O sea, otra vez esas voces sociales, culturales, ¿no? Entonces es ahí a donde ayuda a reconocer, ¿no? De cómo en realidad lo que tú decías al principio de conocernos realmente, de cómo funcionamos. Algo creo que también dentro de lo que he estado formándome, cuando hablamos de las emociones, ¿no? Pues una emoción puede ser, más bien es así de pequeñita, muy cortita y se expresa en el momento. El problema es que a veces prolongamos esa emoción o lo hacemos más sentimiento y lo tenemos sobreactivado, ¿no? Y creo que esta parte de la interacción o dentro de estos, de Hombre Soberano, de las interacciones que hemos tenido, Ricardo, pues han sido mágicas, porque muchas proyecciones igual, ¿no? Me acuerdo mucho de uno de los participantes que estábamos trabajando con caballos y con yeguas, ¿no? Y todo el mundo quería agarrar el caballo fuerte, grande, porque eh, colectivamente es yo puedo con el caballo, ¿no? O me identifico con el O me caballo identifico con semental, el ¿no? cabello. O sea, puede haber 10.000 situaciones o proyecciones, pero te acuerdas que también había dos yeguas y una yegua de ellas era muy relax, muy tranquila, que incluso la habíamos recuperado de una situación de maltrato, que estábamos en esa cuestión, pero había otra yegua que era que si la presionabas de más, se echaba las orejas o era enojona, o sea, Te tiraba hasta mostraba con su las patas de enojo, se enfrente. aventaba, se defendía, ¿no? Pero es su naturaleza también, tal vez. Y eso, si recuerdas que también hubo ahí mucha proyección, principalmente bueno, más bien de los hombres que estábamos ahí, porque decían, no, yo la llevo, yo la voy a hacer que camine. Algo muy sencillo, caminar o darle una vuelta. Y es ahí a donde entraban todas esas crisis. Y entonces empezaron a caer como alcancías en una moneda, más bien en la moneda de una alcancía, diferentes y cada quien con su proyección. Y eso es ahí a donde realmente capturas, ¿no? Y donde pues ofrecemos o se ofrece dentro de estos retiros, pues este acompañamiento donde hay psicólogos, hay un coach, hay eh, terapeutas, o sea, hay una diversidad y yo creo que esa es la parte también que pues estamos preocupados porque a lo mejor, no sé, a unas personas le hará más bien el hablar, otros tal vez necesiten una terapia, otros necesiten caminar en el bosque, otros necesiten más coach, hay una diversidad de cosas. Pero creo que también en este sentido, el que tú vayas encontrando, si a mí la paz, la tranquilidad, tal vez a lo mejor mi modelo puede ser la meditación para conocerme, ¿no? Entonces, son creo que
diversas cosas que en el momento cuando trabajamos allá, pues cada uno, ¿no? Va encontrando, porque hay gente que se engancha, ¿no? O sea, hay Ujú. gente que a fuerza lo quiere hacer, entonces eso también pues nos habla de nosotros, ¿no? Y algo yo creo que sí me gustaría comentar a las personas que nos escuchan, que lo que intentamos nosotros no es forzar el proceso, no es que a fuerza la gente saque, no es por sí solo. Y creo que esta interacción o este momento con caballos, porque también hay que reconocer algo, Ricardo, antes de que se me quiero compartirlo con las personas, que se me borre, es que caballos, o sea, la figura es caballos fuerza, caballos ser el jefe. Y yo creo que puede aplicar incluso con todos los animalitos, ¿no? Esa visión, me permito, no todas, ¿eh? No todas las personas, pero también creo que como esta parte de mucha energía, ¿no? No sé, me imagino o te imaginas el trabajo con caballo, ¡fua! Que corra, que galope, energía, fuerza, o sea, a ese es como el colectivo, ¿no? De poder, pero en realidad es al revés. ¿No? Por esa parte que tienes activado lo que tú decías, la parte masculina, voy a mover al caballo, lo voy a echar a andar, tienes que regular también esta parte que está vinculada a estos, a más a la armonía, más a la empatía que muchas veces no nos permitimos como hombres, ¿no? Y sin etiquetar, pero creo que también es, son procesos, ¿no? Como tanto la fuerza como la armonía, otra vez tiene que ser en equilibrio. Si a veces nosotros como hombres nos da miedo, ¿no? Bajar a esa energía de empatía, porque es el que dirán. Yo incluso me pasó, yo cuando empecé, pues era así de críticas, comentarios, es que Mauro sus métodos son como más de hippie, son como más más suaves, o sea, no, aquí con el caballo es así. Pues sinceramente a mí me ha funcionado de la otra manera, sí, no seguir con la misma línea. Y eso, entonces son esas cosas que me emociona compartir, ¿no? Que me emociona y dentro de sí, dentro de este retiro del círculo incluso, eh, es eso, poder compartir, poder regalar y regalarme también, ¿no? Que creo que también algo que es muy importante, lo hago porque yo en un momento buscaba, buscaba también como esa compañía, como esa forma de encontrar, tal vez no para todos los hombres funcione, pero por lo menos conocer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Experimentar. Y bueno, tan es así que la vida pues me concedió, ¿no? Poder ser parte de este proyecto, Ricardo, conocerte, conocer a los integrantes, ¿no? Cada uno con su especialidad, con su toque, con su locura. eh, y es eso, ¿no? Es esa parte que a través de los caballos, mira, a dónde llegué, ¿no? A través de de estos animales. Y creo que también el estar dentro, participar dentro del círculo, eh, aparte, y soy honesto, aparte de que me divierto, aprendo, ¿no? Sigo aprendiendo, sigo reflejándome y también es como el indicador que no es como, ya me curé, ya estoy bien, no. Más bien es como el indicador de que estoy vivo y sigo en un proceso y que también a veces me puedo equivocar. Pero algo que aprendí en esos círculos precisamente es, el problema no es que te equivoques, sino saber si puedes regresar de esa equivocación a ese estado en el que estabas. O si sigues teniendo ese problema y te tardas tiempo
y luego regresas y luego subes. Creo que eso es lo que he aprendido mucho en estos procesos, ¿no? Del hombre soberano y sobre todo en estas actividades que con caballos que hemos Ujú. pues diseñado, ¿no? Cada círculo pues tiene su toque diferente porque son diferentes los caballos que nos han tocado. Y los hombres también que llegan. Y nosotros llegamos diferentes también y se vuelve toda una bola de nieve de contextos que llevan a una experiencia distinta cada vez, ¿no? Y ahorita que decías esta parte de lo que vamos aprendiendo en estos círculos, en estos retiros, con estos espacios con hombres, caballos, yeguas, me parece bien importante el recalcar esto que mencionabas al inicio de, pues estos seres tienen necesidades que cada vez son más claras para nosotros, ¿no? Necesitan caminar cierta cantidad de distancia por día, comer cierta cantidad de comida, sí, y relacionarse con otros caballos. Son seres sociales igual que nosotros en cierta medida. Y cuando eso no se cumple, que están encerrados todo el día, que no los sacan, que no se alimentan lo suficiente o que trabajan de más tal vez con personas encima o jalando cosas cuando tal vez no, no sé, cuando esas necesidades no están tomadas en cuenta y el caballo empieza a reaccionar, empieza a tener comportamientos que le llamamos nosotros disfuncionales o malos comportamientos, cuando solo es un reflejo de lo que le está haciendo falta a sus necesidades. Y cómo eso nos refleja a nosotros también. O sea, ya, wow, hemos estudiado toda la parte de los caballos desde la etología y sabemos que necesitan esto y esto y esto. ¿Y nosotros? Sí, ¿Qué nosotros. necesito yo? Caminar también, comer saludablemente, relacionarme con otras personas, los básicos de la salud mental, del bienestar humano. ¿Y qué tanto le ponemos atención a eso? ¿Qué tanto realmente le estamos poniendo atención a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones, a nuestras emociones, a nuestro relacionamiento saludable con otros en confianza, como decíamos ahorita, desde un liderazgo en confianza, desde un liderazgo horizontal, circular, en el que ninguno es arriba ni abajo? Por eso tan importante todo esto que hacemos, la razón por la que empezamos círculos de hombres, porque en generar una confianza y cercanía en amistades con otros hombres, podemos empezar a cubrir una parte que necesitamos tanto, la pertenencia, el sentirme parte de algo, como un caballo en su manada, se siente seguro rodeado de otros en los que confía, nosotros también. Y sentimos esa tranquilidad y mayor calma para intentar, como decías ahorita, intentar cosas nuevas, aprender. Y luego vernos en algún evento, cagarnos de risa, porque somos compadres también, como también a ratos hablar de cosas importantes, abrazarnos y llorar. Y eso, pues es confianza. Eso realmente es confianza que necesitamos, que realmente no es un, ay, estaré bien bonito que lo sintieras, que lo vivieras. No, lo necesitamos. Ujú, ¿Por qué tantos hombres llegan al círculo tronados, rotos? Porque no tenían dónde soltarlo, dónde llorar, dónde hablar, dónde pedir ayuda, dónde buscar apoyo, dónde ser escuchados. Y eso es una parte esencial. El no tener otros amigos, otras personas, una red, dónde hablar, dónde sentirte en confianza, dónde sentirte visto, no juzgado, no criticado, es igual que estar como caballo en una caballeriza encerrado todo el tiempo sin relacionarte con otros caballos. Ese caballo va a tener un comportamiento malo, pero no es por culpa del caballo, es por su contexto. Las necesidades que no se están cubriendo, las necesidades que no se están cubriendo en mí. Es lo que muchas veces me trae malos hábitos, malos comportamientos, malas relaciones, malos procesos de pensamiento, aferrarme a pensamientos y pegarlo a la emoción y volver un sentimiento que pudiera ser una emoción chiquita, se volvió algo grandote, ¿no? Por todas esas situaciones que me están haciendo falta, necesidades que me hacen falta cubrir. sí, wow. Yo creo que precisamente esas son de las alianzas o de la complicidad que tenemos, Ricardo, el poder complementarlo, ¿no? Creo que esto es lo que que conozco un poquito la audiencia, es precisamente esta.
esta combinación, ¿no? De cómo podemos hablar y cómo podemos hacer estas eh, metáforas estas también, pero no, más que metáforas, son realidades al final de cuentas. Entonces, nada más volviendo a esto que tú decías en el tema de estos, de los caballos, es que pues hay estudios, ¿no? Que precisamente ese encierro, ese estilo de vida que hoy tienen, pues se habla ya, ¿no? Incluso de estados emocionales o mentales como el aburrimiento, como la frustración, la ansiedad, el miedo. Entonces, obvio, otra vez lo que decíamos, es una base. Si hablamos desde esta base biológica, podemos ir bajando y cada uno, los caballos, los perros, los humanos, eso es a lo que vamos, ¿no? Esa es la base que nosotros queremos dar en compartir, mostrar con otros, con otras personas, ¿no? Esa base biológica, esa base desde la conexión de la primera neurona con otra neurona, ¿cómo se da eso? Y eso se da en, en los seres sintientes, en los seres vivos al final de cuentas. Y algo bien importante también lo que comentabas, ¿no? El simplemente, si lo vemos, esta plática, pues creo que el simple hecho de platicarlo te causa esta sensación, pues como de empatía, ¿no? Y también de preguntarme yo, ajá, ¿y yo ya lo hice? ¿No? Ahora se imaginan poder interactuar con estos animales en tiempo real, en tiempo real y, y en vivo, pues hay más, te caen más cosas, ¿no? En el cuerpo, en la cabeza pues que pueden ayudar a identificar, ¿no? Hacia dónde. Y de ahí, y quiero aclarar que este proceso es ahí a donde es como un primer paso, ¿saben? O sea, no es que el animal te cure, no, 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 es para reconocer cuáles son esas áreas que tal vez estoy muy fuerte o muy bajo o estoy neutro, pero precisamente eso es un poco la cuestión de que, ok, creo que mi problema puede ser por acá o creo que mi situación puede ser por acá, o lo que se hace en el círculo, en el retiro, es canalizar con las personas adecuadas. Ujú, Sí, quiero aclarar, por ejemplo, yo no soy terapeuta, yo no soy pues una persona que esté capacitada para la salud mental humana, pero en combinación como estas alianzas que tenemos dentro del equipo, pues yo puedo ayudar, ¿no? ¿Sabes qué? Por esta parte, o las mismas personas pueden tener esta opción, ¿no? Creo que es algo muy interesante de que cada individuo o persona que estamos dentro del círculo tiene una diferente área, ¿no? Área de oportunidad, área de enfoque. Y las personas ya, como les decía, a lo mejor dices, bueno, a mí me toca ver con caballos, me he dado con caballos yo solito, ¿no? Así de, chin, es aquí, ¿no? ¿Cómo lo complemento? Ah, pues a lo mejor con una guía de un psicólogo más, oye, fíjate, me está pasando esto, pum, me da más certero. O por medio de caminar en la naturaleza o por medio de platicar con Ricardo. Entonces, bueno, no sé cuántas veces hemos platicado de Ricardo y así nada más dos, tres palabras y ¡pum! No es como, ok, no, ya no hay más, ¿no? Ni para hacerte de los ujú, lados, sino que la cuestión es esa guía. Creo que eso vale la pena también recordarlo, que también en hablando un poquito también de estos animales, ¿no? Es como una forma de fluir con la vida. Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, ¿cuál sería la vida natural de un caballo? Comer, estar en grupo, caminar, estar en calma, ¿no? Pero otra vez, si volvemos esas actividades a las actividades cotidianas que hoy tenemos, que si el trabajo, si la escuela, si la pareja, o sea, vamos aumentando también el estilo de vida. Una cosa es el estilo de cómo es mi vivienda, pero también el estilo de vida, ¿no? Y algo que me gustó mucho, Ricardo, es que hablas de ese bienestar. Yo desde mi abordaje, sí, desde los cursos de relación humano-animal,
ese es uno de los propósitos, mejorar, sí, esa relación humano-animal, pero tiene que ver mucho acercarte en proveer el bienestar, el bienestar. Y es ahí a Ujú, donde se junta, ¿no? Donde se juntan este bienestar y hay un concepto que se llama un solo bienestar, ¿no? Que hoy habla mucho de esta relación entre el ambiente, los humanos, las personas y los animales en sí, ¿no? Es algo muy, muy llamativo, ujú. pero que también si lo vemos, es que es eso al final de cuentas. Tenemos que estar en armonía, tenemos que estar en bienestar, porque creo yo que el estar en bienestar va también a mejorar la calidad de vida o el estilo de vida en el que estemos decidiendo vivir. Que va a lo más profundo de este lado. Y te agradezco mucho ese mensaje. Creo que es una maravillosa forma de ir cerrando este espacio. Me gustaría preguntarte, Mauro, primero que nada, como ahorita te decía, agradecerte por todo lo que nos compartes, todo lo que nos has enseñado, me has enseñado, has compartido, como también la vulnerabilidad que muestras como un humano, no solo Mauro el experto, sino un humano, un hombre que está en ese proceso. Y para ir cerrando, me gustaría poner sobre la mesa esta pregunta divertida pero interesante. Si los caballos pudieran dejarle un mensaje a los hombres que escuchan esto, ¿cuál crees que sería ese mensaje? Conóceme, conóceme, por favor. Creo que sería esa la frase, ¿no? Así en general, pensando en todo esto que platicábamos. Es antes de intervenir, antes de relacionarme, conóceme, por favor. Mm. ¿No? Y eso también me lo digo a mí, lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? A uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Conócete, güey. Sí, En este episodio he usado más palabras que no suelo usar en otros episodios, pero es porque estoy hablando con mi compañero, pues con mi amigo, con mi compadre, el buen Mauro. Oye, Mauro, para dejarles bien claro aquí a todos los que escuchan, a quienes tal vez les interese en algún momento, tal vez trabajar directamente contigo, conocer un poco más de tu trabajo o incluso contratarte para si alguien aquí tiene caballos o sabe de alguien que tiene caballos y quiere mejorar esa relación, el cuidado, el bienestar de relación humano-animal. Si quieren contratarte, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo o qué eventos? Entiendo que en diciembre, finales de diciembre, va a haber un evento en Oaxaca. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué eventos hay en el futuro pues próximo? perdón, estoy en Instagram como Madariaga NM. Estoy ahí me pueden encontrar en mi página de Facebook como MNX2. Ajá, ahí es a donde subo algunas cuestiones no relacionadas al comportamiento. Actividades, pues, como les decía, tengo estas fabulosas dos áreas, que es como, vamos a decirlo, como la psicología del caballo, como tipo entrenamiento, pero también la otra parte está como este tipo pues, de talleres que están más enfocados, ¿no? Al autoconocimiento humano o de las personas. Eh, en diciembre vamos a tener un evento ahí también dirigido por Voices, que estamos en coordinación con Suri, que vamos a estar en el Rancho Bonito Amanecer allá en Oaxaca, en un taller de medición y a través con los caballos, ¿no? Y tiene este enfoque, ¿no? Más del autoconocimiento para ir cerrando el año. Pues seguimos también creando otros proyectos, ¿no? En ese sentido, contigo, con Ger, con Con el buen Julio. con el buen Julio, se me fue, ya ves. Bueno, compartiendo, ¿no? Más bien compartiendo con el equipo, ¿no? Sí. Compartiendo con el equipo, pues diferentes cosas, hay muchos proyectos. Yo de momento, pues colaboro directamente en Hombre Soberano. Es ahí a donde trabajo esta parte humana, ¿no? Donde puedo tener mayor auge, pero también se han hecho actividades
lúdicas, en este caso para niños, jóvenes, estudiantes, que pueden tener esos dos matices. Nada más recalcar que cuando me hablan, por ejemplo, para dar un curso sobre el comportamiento del caballo, pues trato de no meter como esta cuestión del trabajo personal. Sí hay ciertas cosas, como ciertas recomendaciones, pero no es tan a profundidad, simplemente es el reconocimiento. Y por la otra parte, por lo regular en este trabajo de las personas, intento que esté una persona capacitada en el área humana para poder garantizar digamos, el mensaje, ¿no? Yo por fuera, pues no lo hago, pero pues estoy, ¿no? Para cualquier cosa, para poder seguir compartiendo, seguir aprendiendo. Eh, Ahora sí, ¿no? Que agradecido, pues, con estos seres maravillosos, agradecido porque les decía, ¿no? Sin ellos, o sea, no estuviera compartiendo el día de hoy o no estuviera viviendo estas experiencias que sinceramente jamás me las imaginé. Pero te agradezco Mm. mucho, Ricardo. No, muchas gracias a ti, Mauro. Gracias por ese aporte, por tanta disposición, por haberte acercado en algún momento tanto a decir, hey, hay algo aquí que podemos hacer en conjunto, como también el momento que dijiste, vamos a hacer un evento en el Ajusco, en Ciudad de México, por primera vez, ¿no? Ya llevamos 5 retiros juntos, 5 hombres soberanos. Acabamos de tener uno el mes pasado que estuvo bien genial. Les vimos hasta los caballos allá sueltos en la punta del cerro, ¿no? Bien hermoso. Y quiero recalcar, añadir un poquito al comercial que decíamos ahorita, el 27 de diciembre, si no me equivoco, van a tener Sí, evento tanto Suri Sadaí, que ya lo conocen muchos de los que han escuchado aquí el podcast, ya han escuchado tal vez las meditaciones guiadas que ha llevado Suri o lo que hemos hablado de la conciencia y la presencia. Pues Suri va a estar justamente acompañando este evento junto con Mauro. Entre ellos dos van a llevar un evento de meditación y trabajo con caballos. Y va a estar maravilloso. Va a ser en Oaxaca de Juárez, el 27 de diciembre de este año. Cualquier duda, detalles, información, voy a dejar aquí en las notas el enlace para que se puedan comunicar tanto con Suri como con Mauro, que puedan seguir el trabajo de ambos. Por supuesto, y sobre todo por ser el invitado del día de hoy, que puedan ver el trabajo de Mauro, el maravilloso trabajo que está haciendo. Y bueno, mi buen hermano, mi buen Mauro, muchas gracias por compartir con nosotros en este episodio. Creo que ha sido una enseñanza, un aprendizaje y una conversación maravillosas. Y estoy seguro que te vamos a tener otra vez aquí. no, pues muchas gracias, gracias Ricardo, gracias a la audiencia y de verdad es maravilloso, ¿no? Seguir compartiendo, seguir aprendiendo, lo he repetido mucho, pero yo creo que algo importante y recordar siempre que hay que seguir fluyendo, ¿no? Hay que seguir fluyendo pues con la vida, con las situaciones en general, ¿no? Entonces quedo pues agradecido, agradecido por el espacio y les mando muchos saludos a todas y a todos. Gracias, mi hermano. Y gracias a todos por escuchar. Nos estamos escuchando en el próximo episodio de este podcast. Hasta entonces. Adiós.